Muy buenos días a todo el público que nos acompaña el día de hoy. El Centro de Liderazgo Empresarial de CACIF y la Sociedad Bastiat en Guatemala les dan la más cordial bienvenida a este evento virtual titulado Empresas Familiares, claves para el éxito en la era post-COVID. Este evento tiene como principal objetivo caracterizar a las empresas familiares, destacar las ventajas, las áreas de mejora y las medidas en las que deben concentrarse las compañías para avanzar y evolucionar tras la pandemia que ha acechado a nivel mundial. En este importante evento les damos la más cordial bienvenida y como primer punto de esta agenda quisiéramos brindarle un espacio para las palabras de bienvenida a nuestro director ejecutivo en CACIF, licenciado Roberto Ardón. Muchísimas gracias por acompañarnos y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días al doctor Fernando Nogales, a la licenciada Betty Lobos, y a quienes nos acompañan, al licenciado Mario Young, y a quienes nos acompañan el día de hoy en este importante webinar. Quisiera primero mencionar que hay pocos eventos que uno puede afirmar que impactan a una generación. Este es uno, el tema del COVID, del que mucho hemos hablado y hemos padecido en los últimos 2 años. Esta pandemia, de la que probablemente como proceso no se tenía memoria alguna, porque la última pandemia impactó a por lo menos 2 generaciones atrás, ha acelerado procesos, ha producido ciertamente ruptura en los tejidos sociales y productivos y, por qué no decirlo, cambiado modelos de pensamiento y de trabajo, tanto en el ámbito de lo social, lo familiar, lo económico y lo empresarial. Guatemala no ha sido para nada la excepción. Y por ello, pensando no tanto en lo que ha sucedido, sino más bien poniendo nuestra vista hacia adelante, se ha pensado en organizar este importante webinar que precisamente busca abordar 2 dimensiones que son claves para la economía y las empresas guatemaltecas. La primera es hablar de las empresas familiares, porque ciertamente buena parte de nuestra estructura productiva descansa sobre precisamente empresas de carácter familiar. Y segundo, los retos y los desafíos post-COVID, como lo llama el mismo título del webinar, porque queremos poner en esto en práctica el dar recomendación y consejos sobre cuál es el mundo en el que las empresas familiares van a vivir ahora que el proceso de la pandemia empieza a entrar esperemos, en sus fases finales. Quiero en nombre de la Junta Directiva de CACIF agradecer la iniciativa y el entusiasmo empeñado por la muy apreciada licenciada Betty Lobos Boyat, representante de la Sociedad Bastiat en Guatemala, que ha sido precisamente un motor importante en organizar este webinar. Y por supuesto al doctor Fernando Nogales, profesor de la Escuela de Organización Industrial, quien siendo un conocedor de la materia, hoy nos comparte a la distancia, con un océano de por medio, sus pensamientos y reflexiones sobre el tema, pero particularmente, y creo más importante aún, las recomendaciones y pistas que las empresas familiares deben tener de cara a este proceso post-COVID que vamos a vivir en los próximos años. Sin más, quiero en nombre entonces del sector empresarial organizado dar las gracias a quienes nos acompañan hoy en el protocolo de este evento, de nuevo al doctor Nogales y a nuestra muy querida Betty Lobos, y a quienes están acompañando en este importante evento el día de hoy. Muchas gracias, tengan todos ustedes buenos días y adelante con el webinar. Muchísimas gracias, licenciado Ardón. Procedemos a poder también dar la bienvenida a la directora de la Sociedad Bastiat en Guatemala, la licenciada Betty Lobos Boyat. Me voy a permitir dar algunas grandes líneas de su hoja de vida. Pues la licenciada ha tenido una licenciatura en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín y un doctorado en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Pontificia de Salamanca. Así también ha sido catedrática universitaria en 6 universidades y casas de estudio,
ha sido también presidenta de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Francisco Marroquín, se ha desempeñado como directora de la Cámara de la Libre Empresa, ha sido directora de Fundes y directora de la Comisión de Artesanías de Agexport, fue asesora específica del Ministerio de Economía y es gerente y copropietaria de Lobos Boyat y Cia, empresa con más de 50 años en el mercado. Es también conferencista en diferentes países a nivel mundial y se ha desempeñado actualmente como directora de la Sociedad Bastiat en Guatemala. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Betty Lobos Boyat y le agradecemos que pueda compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues para mí es un motivo de muchísima alegría estar iniciando las actividades de Sociedad Bastiat Capítulo Guatemala, conjuntamente con CACIF, donde están aglutinadas las 8 cámaras más grandes e importantes del país y que cuenta con más de 15,000 afiliados. Agradezco también en este día a AIER, la organización AIER de los Estados Unidos, y a la Sociedad Bastiat también de los Estados Unidos, por haberme nombrado como directora del capítulo de Guatemala. Me siento muy, muy contenta de estar impulsando, como siempre, el espíritu empresarial en mi país. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciada Betty Lobos Boyat. Es un gusto pues tenerla con nosotros el día de hoy. También queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro conferencista y experto invitado el día de hoy, al doctor Fernando Nogales, que es profesor de la Escuela de Organización Industrial en el área de empresas familiares y asesor de familias empresarias también. El día de hoy, pues, él nos va a poder impartir una conferencia de cerca de unos 20 minutos sobre pues, las empresas familiares y cuáles son justamente esas claves para el éxito en la era post-COVID. Me permitiré poder compartir con toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña pues algunos grandes hitos de su vida profesional. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla y máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cuenta también con un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es también doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. También se ha desempeñado como profesor invitado en diversas universidades, escuelas de negocio y centros académicos en España e Hispanoamérica. Se ha desempeñado como asesor internacional de empresas familiares y es también miembro del directorio de empresas de familias empresarias de Chile, FEC, y también de familias empresarias de Iberoamérica, FEI. Es autor de varios libros de empresas familiares y director en FM Nogales en temas de protocolos familiares, profesionalización de órganos de gobierno, sucesión y estrategias familiares. Así que, sin más, doctor Nogales, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Como ya mencionaba nuestro director ejecutivo, aunque pues nos divide ese océano, pues realmente muy, muy contentos de tenerlos a través de la virtualidad, uno de los grandes pues, beneficios que nos ha traído esta pandemia. Así que tiene usted la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. En primer lugar, mis agradecimientos, lógicamente, a los organizadores de este evento, de esta conferencia, muy en concreto pues a Roberto Ardón, como representante en este momento del CACIF, muy en concreto también a Betty, con todo lo que tiene que ver con la Sociedad Bastia y AIER. Me interesa mucho, digamos, personalizar también en los organizadores, en ti, Claudia, porque lógicamente estás ahí detrás organizando todos estos eventos, que no falle nada, y parece una cuestión pequeña, pero trabajar a distancia, bueno, pues siempre puede haber algún fallo o alguna cosa y estáis ahí para que esto no pase. Bueno, muy agradecidos a todos vosotros y sin más dilación voy a compartir las transparencias, si os parece ya, y empezamos. ¿Os parece? Bueno, vamos a ver. Gracias, doctor. ¿Se ve bien? Sí, lo vemos excelente, gracias. Perfecto. Vale. Pues muy bien. Bueno, como bien comentaba el licenciado Roberto Ardón,
Estamos en una situación delicada. Por primera vez, después de 100 años, tenemos una crisis de carácter sanitario que se está convirtiendo, como no podía ser de otra manera, en una crisis de carácter económico. Justamente ahora, hace casi 100 años, aquella famosa crisis española de 1918, bueno, pues tuvo como consecuencia millones de personas que murieron de aquella pandemia, y 100 años más tarde, a números redondos, con el COVID-19, pues entramos en una situación similar, ¿no? Por suerte, no tan desgraciada en pérdida de vidas en general, ni de todo lo demás, pero indudablemente a veces llegan estas cosas. Yo tengo alguna empresa familiar que el abuelo conoció, o el bisabuelo conoció esa crisis de 1918, esa pandemia, ¿no? En lo que configuraban. Bien. Bueno, sí que me gustaría, cuando hablamos de transformación de la era post-COVID, decir que todas las crisis siempre obligan a la sociedad en general y a las empresas en particular a determinadas transformaciones. Son cambios en los que tenemos que estar atentos qué significará a medio plazo, no ya a largo plazo, a medio e incluso a corto plazo para nosotros como empresa seguir siendo competitivas, seguir siendo viables, ¿no? En estos 2 años en las empresas familiares con las que yo trabajo, indudablemente han sido 2 años muy duros en términos generales. Para empezar, por temas de salud, pero no solo, en todo lo demás, como ahora os hablaré. Bueno, mirad, la primera cuestión que yo les digo a las empresas familiares es que el éxito y el fracaso de las empresas familiares tiene que ver con algunas cosas que son claramente diferenciales con las empresas no familiares. Si tuviera que hacer una síntesis de esos ámbitos claramente diferenciadores de las unas y de las otras, yo lo resumiría en estas 3 palabras, ¿no? Hay diferencias estructurales, hay diferencias sucesorias y hay diferencias relacionales. Estas 3 cosas son distintas en una empresa familiar con respecto a una no familiar. Y el cómo se gobierne la empresa en esos 3 ámbitos, me atrevo a afirmar, y no soy persona de muchas afirmaciones, aunque solo sea por cautela, pero me atrevo a afirmar que aquellas empresas familiares que en cuanto al gobierno de estos 3 ámbitos, estructuras, sucesión y relaciones, hacen las cosas bien, seguro que esta crisis la afrontarán con éxito. Si solamente de estas 3 cosas hacen 2 bien, tendrán conflictos muy serios para continuar como empresa familiar. Y si solamente hacen una cosa bien, me atrevo a poner la mano en el fuego que desaparecerán como empresas familiares. Y eso al margen de la crisis. La crisis lo que hace es agudicar estos conflictos o estos éxitos. Sí, la crisis no existe, pero existen, digamos, estas 3 variables. Si tuviéramos que empezar por las diferencias estructurales de una empresa familiar, indudablemente diríamos que, miren, aquí tengo en esta gráfica toda la estructura de gobierno de una empresa familiar. Como empresa familiar hay un ámbito familiar y hay un ámbito empresarial. Estamos acostumbrados, cuando hablamos de estructura de empresa, a solamente pensar, digamos, en la estructura típica de una empresa no familiar, que esa, por supuesto, también existe en la empresa familiar. Pero he de decirlo con toda la claridad. Intencionadamente he puesto ahí 2 triángulos, ¿no? En el de arriba es la estructura de gobierno de una empresa. ¿Familiar o no? Es igual. Pero en una empresa familiar hay la estructura típicamente familiar, de gobierno y, por tanto, de gestión. Lo que les puedo decir a ustedes es que si ese triángulo de abajo se autodestruye por cualquier causa, el triángulo de arriba se cae. Y esa empresa familiar desaparece en una generación. Puede que en la presente o en la siguiente. Fijaros lo importante que es, por tanto, plantearse un análisis de cuál es nuestra estructura como empresa familiar y qué profesionalizados estamos en ella. ¿O qué nos falta? No tenemos que ser perfeccionistas, pero tenemos que tener los conceptos claros. Si tuviera que empezar por hacer un pequeño análisis rápido de esa estructura de gobierno, empezaría por el ámbito arriba de la empresa, que en eso no hay diferencias con una empresa no familiar. Y me iría bajando después a la parte de abajo, al triángulo invertido,
del ámbito de la familia. Si empezamos por el equipo de gerencia, que es, por decirlo así, la primera fase de una estructura de gobierno, bueno, en una empresa familiar y en una no familiar es igual, pues el equipo de gerencia está compuesto por los gerentes de área y el gerente general. El equipo de gerencia es un órgano operativo, ¿sí? Y es el responsable de los resultados de la empresa. Es el órgano que hace todas las operaciones para conseguir esos resultados, sean operaciones financieras, sean operaciones de comercialización, de producción, de recursos humanos o de personal, o cualquier otra área que pudiera tener de manera concreta esa empresa familiar. Normalmente las empresas familiares, cuando nacen, en la primera generación, toda la familia está metida en el equipo de gerencia, o al menos la mayoría de los gerentes son de la familia. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta cuándo es necesario que sus componentes sean miembros de la familia? Este es el primer cuello de botella que veo en las empresas familiares entre finales de la primera generación y los comienzos de la segunda. Depende, lógicamente, de la dimensión que haya conseguido en esa primera generación como empresa. Pero en términos generales, si la empresa ha crecido de manera sostenida a lo largo de esos primeros 30 años de media que puede tener la primera generación de existencia, ¿no? Por parte de los fundadores, ahí hay que empezar a preguntarse, ¿tenemos que estar todos? ¿Los que estamos como gerentes en la empresa, tenemos que ser de la familia? No se olviden de que es un órgano operativo, porque a diferencia del directorio, que es el representante, lógicamente, de los accionistas, no es un órgano operativo, es un órgano decisorio, encargado de garantizar, por una parte, la viabilidad de la empresa y, por otra parte, su competitividad. Y de nuevo hay que decir a las empresas familiares, si ya tienen, digamos, un directorio, si ya están en la mitad o finales de la segunda generación, ¿hasta cuándo es necesario que los componentes del directorio todos sean socios familiares? Y no hemos de olvidar en el directorio, que es el responsable, entre otras funciones, de marcar la estrategia de la compañía, en una empresa familiar, a diferencia de una no familiar, la estrategia es doble, es estrategia de empresa y es estrategia de familia. Si solamente se hace una estrategia, más pronto que tarde empezarán los conflictos en la familia. No se puede deslindar la estrategia de la familia con la estrategia de la empresa. En una empresa familiar, en el caso de España, ya hace algunos años, hace unos 30 años aproximadamente, una de las principales empresas de transporte de viajeros se trasladó a China. Y lo primero que hizo el fundador, que entonces vivía, era decirle a sus 4 hijos quién quería ir a vivir a China. Porque si no iba un familiar a China, no tenía ningún sentido que se trasladara esa empresa a ese país. Fue uno de los hijos, uno de los hermanos de segunda generación, vive allí. Allí nacieron incluso algunos hijos. Esa empresa familiar hoy factura en España 3 veces menos que lo que factura en China. Pero tuvo que ir allí. Pero tuvo que hacerse una estrategia de familia, no solamente de empresa. Si nos vamos al Consejo de Familia, por meternos un poquito en la parte del triángulo que os comentaba antes, de abajo, está compuesto por los representantes de las distintas ramas familiares. Y es otro órgano decisorio, pero de la familia en todo aquello que tiene que ver con la empresa. Es un órgano decisorio, no es un órgano operativo, pero es tan decisorio como lo es el directorio, para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la estrategia de familia y empresa. ¿Y hasta cuándo? De nuevo la pregunta. ¿Es necesario que sus componentes del Consejo de Familia sean solo familiares? Si las formas de analizar los conflictos internos tienen la misma lógica, si no hay nadie de fuera que no está, digamos, inyectado con las emociones internas de la familia, ¿cómo van a poder aprender a resolver los conflictos emocionales? Si solamente en ese Consejo de Familia solo son componentes familiares. ¿Cuándo tenemos que empezar a incorporar, igual que en el directorio, en el Consejo de Familia, personas ajenas a la familia? Los consejos de familia además tienen funciones y comisiones de trabajo como los directorios, pero completamente distintas. Ya hablaremos, si queréis, después en las preguntas. Pero es importantísimo que sepamos
que igual que los directorios, que tienen sus comisiones de trabajo y tienen sus objetivos estratégicos, hay decisiones que son vinculantes a la empresa y a la familia. Os ponía el ejemplo de esta empresa familiar asturiana que se fue hace 30 años a China. La decisión era vinculante. La tomaron, por supuesto, el directorio, pero también el Consejo de Familia. Y es importante, porque si solamente está la familia en todos los órganos de decisión, esa familia no genera conocimiento estratégico y no genera innovación y no genera actualización. Se convierten en cuellos de botella. Saber diferenciar cuáles son los órganos, si son decisorios, si son operativos. Indudablemente, si nos vamos a la asamblea familiar, que es el conjunto de todos los familiares que pertenecen a esa familia empresaria, en la primera generación, los fundadores, lógicamente sus hijos, los nietos, ¿no?, de esos hijos, las parejas políticas, los matrimonios, forman parte de eso. Aquí es fundamental, porque no es un órgano operativo, no es un órgano decisorio la asamblea familiar, es un órgano consultivo. Pero es donde se realizan, digamos, el clima de relaciones de una familia empresaria. ¿Y hasta cuándo un buen clima de relaciones familiares puede mantenerse sin acuerdos de gobierno interno entre sus miembros? La primera generación, mientras viven los padres, las disputas, las diferencias o las desavenencias, normalmente las arreglan los padres. Pero cuando ya no están o son ya muy mayores, ¿tenemos algunas normas de gobierno? Eso es importantísimo. Y por último, dentro de esa estructura de gobierno, tenemos la Junta de Accionistas, que no es un órgano operativo, que no es un órgano decisorio, que no es un órgano consultivo, es un órgano soberano. Pueden, como órgano soberano, todos los órganos anteriores decidir cosas, en principio, bien decididas. Y si por mayoría absoluta o por mayoría suficiente, la mayoría de esos accionistas dicen vender la empresa, la venden. Y no pasa nada. Pero aquí me encuentro también con un problema muy serio, que es diferente de las empresas no familiares. Que me encuentro con un accionariado que es muy poco profesional. Y los accionistas de una empresa familiar son responsables de la competitividad de la empresa y de la continuidad del patrimonio familiar. Yo conozco empresas familiares altamente rentables, pero que los accionistas se reparten todos los dividendos y, por tanto, todo lo que se gana se gasta y acaban con el patrimonio familiar. Cuando nos encontramos con un accionariado no profesionalizado, es el primer cáncer de una empresa familiar para su desaparición en la siguiente generación. Estas preguntas que os he hecho, es importante que vosotros, que nos estéis escuchando, os la hagáis en vuestras familias empresariales. Una estructura de gobierno tiene que estar profesionalizada. Si no lo está, lógicamente todo lo demás viene por añadidura, y no para bien. Si nos metemos ahora con esa otra diferencia fundamental de una empresa familiar con otra que no es familiar, que es el tema de la sucesión, en una empresa no familiar no hay sucesores, en una empresa familiar hay sucesores. O no hay empresa familiar en la siguiente generación. Y eso también hay que planificarlo, hay que preverlo, hay que anticiparlo y hay que profesionalizarlo. Una empresa familiar se hace familiar cuando los fundadores y los herederos quieren continuarla en la siguiente generación. El hecho de que un empresario monte su propia empresa, que al mismo tiempo ese empresario tiene una familia, no quiere decir que porque tenga una familia esa empresa es una empresa familiar. Yo conozco algún caso de algún empresario que ha creado una empresa y después de 30 o 40 años la ha vendido. Nunca quiso convertirla en una empresa familiar. Y por supuesto conozco más de un caso de empresarios que han tenido una familia, que querían que continuara en los hijos y los hijos no han querido. Una empresa no nace familiar, aunque nazca el fundador o la fundadora, lógicamente, dentro de una familia. Tienen que querer los predecesores y los sucesores. Y eso hay que preverlo y hay que anticiparlo. No solo porque cuando nosotros prevemos que nuestra empresa queremos que sea familiar, bien la generación anterior o bien la generación siguiente, tiene que profesionalizarse para ello. Y esos que quieren pertenecer a la empresa como empresa familiar, tienen que definir su implicación en la empresa.
¿Te implicas como accionista solamente? ¿Te implicas como profesional? ¿Te implicas como directivo? ¿Te implicas como director? ¿Te implicas como sucesor? En ese nivel de implicancia tienes que profesionalizarte. Y forma parte de la política sucesoria esa profesionalización de la generación siguiente. La profesionalización de la sucesión además requiere previamente acordar de manera intergeneracional cómo se materializará. La sucesión no puede ser como quieran los fundadores, pero tampoco como quieran solo los sucesores. Hay que formar, digamos, una alianza intergeneracional. Y la empresa puede ir muy bien, pero si la familia, por lo que sea, no es capaz de esta alianza, mejor que venda la empresa. La sucesión, muy en concreto a los sucesores, además tienen que tener características muy concretas para tener éxito en el proceso sucesorio. Un sucesor debe de ser un gran empresario, si no, no puede ser sucesor. Pero también debe de ser un gran cohesionador. Si solamente es un empresario, si solamente es un estratega y no es capaz de entender a la familia como microsociedad que es, lo más normal es que no tenga éxito en la familia. Y entonces es cuando pasa lo que os decía al principio en ese gráfico de los dos triángulos invertidos. Cuando internamente, en el ámbito de la familia se autodestruye en sus relaciones, la empresa, por bien que esté llevada, se cae. Y eso lo he visto casi siempre en todas las familias empresarias en donde los procesos sucesorios no han sido planificados. Y esto, por supuesto, en una empresa no familiar no es necesario. Esta es la gran diferencia entre una empresa familiar y una no familiar, que hay sucesión. Si nos vamos, digamos, al mundo complejo de las relaciones familiares, que os comentaba, como una gran diferencia, hay que decirlo primero lo siguiente, que es inevitable la presencia de aspectos racionales y emocionales, tanto en las causas como en las consecuencias de ese ámbito de relaciones de esa familia empresaria. Se toman las decisiones no solo por razones racionales, también emocionales. Y las consecuencias también tienen consecuencias racionales y emocionales. Si solamente queremos entender las tomas de decisiones desde una perspectiva estrictamente racional, indudablemente acabaremos teniendo un clima de relaciones en donde las personas no se sentirán comprendidas. Algunos miembros de la familia, sobre todo si no trabajan en la empresa, pero tienen un importante poder en el accionariado. Lo mismo pasa con los directorios y los consejos de familia. Se han de sensibilizar a la familia empresaria en su conjunto para entender, digamos, ese mundo de las razones y ese mundo de las emociones. Más allá de las funciones empresariales típicas en una empresa familiar, del directorio y del consejo de familia, hay por encima de todo una función sagrada. Tienen que ser escuelas de empresarios y escuelas de cohesionadores. Esas dos funciones, indirectamente una y directamente la otra, tienen que estar presentes. Por eso es tan importante que la estructura de gobierno, sobre todo de los órganos decisorios, como es el Consejo de Familia y el Consejo de Administración o Directorio, que sean realmente muy profesionales los componentes. Y por último, para la consecución de un adecuado clima de relaciones de ese ámbito de las relaciones internas, se hace necesario suscribir unos acuerdos que garanticen el equilibrio de los intereses familia y empresa. Cada rama familiar, después de la generación fundadora, tiene sus intereses, tiene sus circunstancias, tiene los componentes de las ramas familiares, tienen sus personalidades. No es nada fácil coordinar todo eso. Por eso es importante, y sobre todo intentar hacerlo en vida de los fundadores, eso que llamamos protocolo familiar, eso que llamamos acuerdos de familia. Ahora que nos llevamos bien, ahora que tenemos todos los hermanos, todos los hijos de los fundadores, tenemos a los padres con esa autoridad, digamos, que da el hecho de ser padre y madre, y con esa autoridad que da el haber conseguido de la nada una empresa y heredarla a los hijos, ¿no? A ese momento de poner encima de la mesa los acuerdos, para cuando no estén ellos o sean muy mayores, cuando tengamos diferencias, que las vamos a tener,
digamos, oye, pactamos que ante esta circunstancia esta era la forma de tomar la decisión. Porque si no, con los mejores criterios, cada uno defenderá sus intereses, cada uno defenderá sus circunstancias y cada uno defenderá su personalidad. Y para eso es importante que tengamos un protocolo familiar, que es ese conjunto de acuerdos, ¿sí?, que en alguna medida, en vida de los fundadores, o si ya desgraciadamente no están o son muy mayores, pues la siguiente generación tiene que hacer cuanto antes. Esos acuerdos tienen que ver con cuestiones de familia, ahí cuáles son nuestros valores, qué órganos de gobierno vamos a necesitar, cuáles van a ser los compromisos familiares que vamos a tener como familiares con nuestra empresa. Va a haber algún articulado, artículos, cláusulas que tienen que ver más que con el ámbito de la empresa, de la familia, con el ámbito de la empresa. ¿Cómo se van a incorporar los familiares en la empresa? ¿Cuál va a ser el nivel de profesionalización que se le va a exigir a cada una de esas personas? ¿Cuál va a ser la política salarial o de dividendos para repartir? ¿Cómo se van a hacer los estatutos o los pactos de socios? El tema del patrimonio, derechos y deberes de los accionistas, cómo se van a transmitir bien inter vivos o bien compraventa las acciones entre los familiares o de una rama familiar a otra, los testamentos, en fin, las capitulaciones matrimoniales. El tema sucesorio no puede faltar digamos, en el articulado de un protocolo familiar. Cómo se va a elegir al sucesor, cómo se va a diseñar la carrera profesional para que dé respuesta a los desafíos una vez que se haga con el testigo en la siguiente generación. ¿Cuáles van a ser los derechos y deberes de los sucesores? Y por supuesto puede haber anexos, ¿no?, como pueden ser arbitrajes, gabinetes de crisis, testamentos, en fin, capitulaciones matrimoniales. Pero todo eso es enormemente importante que se haga lo antes posible cuando hemos decidido que nuestra empresa queremos que en la siguiente generación, tanto predecesores como sucesores, siga siendo una empresa familiar. Cuando todo esto que os he dicho, esa profesionalización en el ámbito de la estructura, en el ámbito de las relaciones y en el ámbito de la sucesión, se ha hecho de manera bastante profesionalizada, yo lo que he visto es que cuando vienen situaciones de normalidad son las más exitosas. Y cuando vienen situaciones precarias o de crisis, como la que estamos en este momento, son las que mejor la soportan. Y cuando salimos de esa crisis económica o sanitaria, o en este caso una mezcla de las dos, ¿no?, veo que son las que mejor afrontan las crisis. No quiero hablar de la crisis esta post-COVID, estamos todavía en el COVID, no estamos todavía en el post-COVID, va a durar unos años, no nos engañemos, esta crisis sanitaria todavía durará un par de años más menos. Todo pasa en esta vida y ojalá pasara antes de los 2 años, pero indudablemente va a tener, digamos, algunos tiempos muy difíciles y muy tortuosos para todas las empresas en general y para las familias en particular en la mayoría de ellas, ¿no? Pero no quiero hablar, digamos, solamente de los problemas. Quiero hablar de implicaciones que tiene esta crisis y también de oportunidades para las empresas familiares. La primera implicación es la salud. La salud se ha convertido en el valor añadido más importante de toda actividad empresarial. Es conocido en todas las empresas con las que estos 2 años he trabajado, ha habido personas que se han infectado con la COVID-19. A veces un porcentaje importante. Trabajadores. Algunos han tenido que verse obligados a cerrar. Al menos mientras duraba, digamos, esa infección, ¿no? Pero no solamente eso. No solamente nos afecta en las empresas familiares a los trabajadores. También afecta a los clientes. Indudablemente, en un caso de una empresa familiar que yo he llevado en una panadería, pues una panadería importante, unas 30 personas trabajando, a nivel de barrio, pero 30 personas trabajando, 10 cayeron con la COVID. Después, muchos clientes no se atrevían a ir a comprar el pan. No solamente afecta a los trabajadores, afecta también a los clientes y afecta a los proveedores. Hoy un valor añadido, incuestionable, de transformación de esta COVID, es el tema de la salud. Y va a continuar a partir de ahora, posiblemente durante mucho tiempo. Quien no cuide la salud no va a ser competitivo. Es una implicación directa. Lo mismo está pasando con la redefinición de los modelos de negocio, o al menos de las estrategias empresariales. Claro que también están cayendo todas esas estrategias.
Yo en todas las empresas que llevo desde marzo del año pasado, del 2019, de 2020, perdón, han cambiado su estrategia. Ya no sirve. Un restaurante que estaba cambiando su estrategia hace ya 3 años, en el 2018-2019, cambiando lo que era una comida tradicional por una comida más sana, más saludable, más, bueno, pues vegetariana, ya zumos, ya no tanto alcohol. Muy bien. Cuando vino la COVID, hablando con el directorio, llegamos a la conclusión de que ya no era un cambio de estrategia, había que cambiar el modelo de negocio. Se lo dije de la manera más, digamos, sensible que pude al directorio. No es suficiente con que hayáis cambiado de una comida tradicional a una comida saludable. Eso es un cambio de estrategia. Estáis obligados a cambiar el negocio. La gente no va a venir a comer aquí. ¿Cuántas mesas tenéis? ¿30? Durante la COVID no tendréis más de 10, porque tiene que estar a 3 metros cada una de distancia de la otra. Habrá gente que no quiera venir si mañana resulta que un camarero ha caído con la COVID. El modelo de negocio va a cambiar. La gente no va a venir a comer a vuestro restaurante. Le tenéis que llevar la comida a vuestra casa. No solo se están cambiando los modelos estratégicos y los modelos de negocio, también hay otra implicación, la digitalización y la internacionalización. Son las 2 mayores consecuencias de la pandemia. Esto que estamos haciendo es una referencia de la digitalización. Yo la mayor parte de la formación y de las conferencias las hacía presenciales. Ahora va a ser la excepción. Y la internacionalización es exactamente lo mismo. Te vas a internacionalizar, quieras o no quieras. Te puedes internacionalizar de manera, ¿no?, saliendo hacia afuera, o te puedes intrainternacionalizar porque los de afuera vienen a tu barrio y se instalan aquí. Y eso es una implicación de esta crisis. Y la globalización obligará a los directorios de las empresas familiares a capacitarse en los ámbitos económicos, no ya solo financieros. Usted tendrá que vender a otro país, y en otro país existe otra moneda, y hay otro banco central con otras políticas y otras normativas fiscales. A lo mejor vende usted allí mucho más que vende a lo mejor en Guatemala, pero las imposiciones fiscales le roban, digamos, la ganancia. ¿O no? Pero los directorios y también los consejos de familia van a tener que empezar a estudiar economía, no solamente finanzas. Es otra de las implicaciones de esta crisis, que ya estamos en la pandemia y que empezamos con por el post-COVID. Pero no quiero hablar, y hay otras implicaciones, pero estas para mí son las que más he visto repetidas en todas las empresas familiares con las que yo trabajo. Quiero hablar de oportunidades, y termino con esto ya. Oportunidades, la digitalización para la pyme familiar es la mejor tecnología para internacionalizarse. El tiempo de la internacionalización de las grandes empresas ya pasó, y de las medianas también, es el de las pequeñas. Y yo digo, digitalícense todo lo que buenamente puedan, porque es la mejor forma de internacionalizarse. Estamos en un mercado global, y la pequeña empresa puede internacionalizarse. ¿Qué digo? La pequeña empresa puede internacionalizarse. El número de empresas que nacen internacionales no deja de crecer. No es que existía como empresa y me internacionalizo, no, ya nacen internacionalizadas. Y ahí tenemos que apuntarnos las pymes familiares. ¿Sí? Otra oportunidad, las empresas familiares, por tener culturas comunes, tienen mayores posibilidades de alianzas. Una empresa familiar española con una empresa familiar guatemalteca se entienden de maravilla. Saben lo que significa padres y hijos, hermanos, ramas familiares, los conflictos normales. Y tienen los mismos valores de implicarse, digamos, en el éxito de la empresa. Luego habrá otras diferencias, más de carácter empresarial, pero de carácter familiar hay una cultura común. Aprovechemos para aliarnos. Aprovechemos instituciones como el CACIF para decir, oye, vamos en contacto la Cámara de Comercio de Guatemala con las cámaras de comercio de España. ¿Qué empresas familiares quieren trasladarse a Guatemala de un lado o del otro? Pongamos a hacer networking. Nos vamos a entender. Y a través de la digitalización, hagamos esos encuentros lo más prácticos posibles y lo más frecuentes posibles. Por eso estas actividades como la que hoy pues, nos brinda el CACIF son maravillosas. Oportunidades para las empresas familiares son muy atractivas para atraer inversiones ajenas. Mirad, una de las cuestiones más importantes
que está teniendo, digamos, este post-COVID, es el tema del ahorro. Las cargas impositivas están creciendo y la gente busca cómo conseguir, primero, asegurar su ahorro familiar y segundo, rentabilizarlo al máximo. Las empresas familiares, cuando yo quiero hacer una inversión en algo, puedo irme al Santander, al Banco Santander, que se supone que le conocen. Bien, pero yo puedo tener ahí $500,000. Y con ese $500,000 el que hace negocio es el banco. Pero a lo mejor yo conozco una empresa en Guatemala que veo su historial, es segunda generación, lleva casi 50 años existiendo, de manera, tiene una estructura de gobierno muy profesionalizada, muy estable. Los directivos, los directores, los socios, están muy profesionalizados. Veo la secuencia de crecimiento de un 4 o un 5% anual, desde hace 40 años. Voy y les digo, oiga, prefiero invertir este $500,000 en su empresa, atemporalmente. No necesito comprar acciones, quiero la inversión. ¿Cuánto pagan ustedes de dividendo? Tanto, muy bien, pues el valor de ese $500,000 en acciones, ¿cuánto valdría? Un 10%, muy bien. Pues lo que cobre un 10% de los accionistas, cobro yo. Punto. Al año lo mismo retomamos y continúo invirtiendo ese capital o me salgo y me voy. Pero las empresas familiares se están convirtiendo y deben de convertirse, y sobre todo si están bien gestionadas, para ser, digamos, atractivas para inversores externos. No hace falta obligatoriamente ir a los bancos y pedir crédito. Si estás bien profesionalizado, si el proceso sucesorio también está bien profesionalizado y las relaciones internas de la familia son estables, son empresas familiares enormemente atractivas para inversores externos. Los sucesores, además, son el principal potencial para agilizar la internacionalización y la innovación. Han estado fuera, han estudiado fuera, conocen otras culturas, no solamente otros idiomas, han trabajado a lo mejor durante unos años en empresas extranjeras, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España. Y pueden, porque conocen la cultura y conocen los idiomas y conocen este lenguaje de la digitalización. Los primeros que tienen que poner encima de la mesa las empresas familiares en la posibilidad de que sean ellos los protagonistas de los procesos sucesorios, de la digitalización y de la internacionalización. Termino un poco con una síntesis de todo lo que les he dicho. Para mí los principales antídotos que van a ser en las empresas familiares post-COVID es desarrollar y profesionalizar esa estructura de gobierno de la empresa familiar que les comentaba al principio. Garantizar la continuidad generacional a través de una planificación y profesionalización de los procesos sucesorios y del patrimonio familiar. Consensuar normas de gobierno para que ese clima de relaciones, cuando ya no estén los padres, se haya hecho como, digamos, una inercia en el modo de proceder ante las diferencias. Digitalícense e internacionalícense todo lo que puedan y aprovechen la cultura familiar común para entrar en alianza con otras empresas. Termino con una frase de uno de mis libros, que me gusta y la termino generalmente, ¿no? Que dice lo siguiente: las familias empresarias exitosas no solo diseñan un futuro para la empresa, diseñan también la familia que a futuro quieren ser. Olvidar esto último es suicida para las empresas familiares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nogales, por sus excelentes aportes. Creo que uno de los principales y más valiosos puntos que usted ha tocado este día es esa doble estrategia que las empresas familiares deben de implementar. Ya lo decía usted al final, pues esa estrategia empresarial y también la familiar. Y consideramos que pues sí, efectivamente el éxito de las empresas familiares tras la pandemia dependerá no solamente de esta doble estrategia, como ya usted lo ha mencionado, sino también a través de una alianza intergeneracional. Así que pues agradecemos estos excelentes aportes, doctor Nogales. Me voy a permitir pues darle la bienvenida al director de la unidad de proyección de CACIF, al licenciado Mario Young, quien conducirá la discusión con el doctor Nogales. Y les recordamos a todos pues nuestros participantes que nos acompañan desde la virtualidad que puedan pues hacer sus preguntas desde el chat para poderlas incluir en esta importante discusión con el doctor Nogales y poder tener una interacción no solamente pues muy enriquecedora, sino también que pueda ser de valioso pues aporte para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Así que muchas gracias, bienvenido Mario y muchas gracias doctor Nogales. Muchas gracias Claudia, es un gusto estar acá.
siempre compartiendo con profesionales de alto nivel. Aquí el doctor nos acompaña, creo que es un honor tenerlo acá y será un gusto pues poder aprovechar su conocimiento y el de los invitados. Como mencionaba Claudia, los invitamos a que puedan poner sus preguntas en el botón de preguntas que está en el Zoom, y si están en Facebook, que lo puedan poner en los comentarios. Creo que es una buena oportunidad para que puedan aclarar sus dudas y podamos aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy con el doctor. Yo comenzaré con 2 o 3 preguntas en las que comienza el público a poner preguntas más puntuales y de sus casos propios. De aquí a las 11 y después ya nos vamos con las preguntas del público. Ahorita tal vez unas preguntas generales para ir comenzando la conversación. Doctor, ¿cuáles son las principales características de una empresa familiar? Creo que ya tocó un poco este tema en su conferencia, pero también que nos pueda explicar qué ventajas y oportunidades ofrece el hecho de ser familia, liderazgo y éxito de la empresa en el largo plazo. ¿Qué ventajas tiene una empresa familiar sobre cualquier otro tipo de empresa? Bueno, he comentado un poquito ya al referente. Para mí, las empresas familiares tienen ventajas enormes, ¿no? En primer lugar, suele ser la solidez de su equipo de gobierno es muy estable. En unas empresas no familiares, bueno, pues hay normalmente periodos. Es decir, un gerente en una empresa no familiar puede estar 5, 6 años, 7 años como mucho, y luego lo cambian por política de esa empresa, no porque sea ni mejor ni peor, ¿no? Aquí, digamos, los órganos de gobierno suelen ser muy estables y estar claramente diferenciados y están profesionalizados. Eso da mucha tranquilidad a proveedores, a clientes y, por supuesto, a trabajadores, ¿no? La fidelidad es otra de las ventajas, ¿no? Normalmente, en una empresa familiar, la fidelidad no solamente de los trabajadores, también es de los clientes. En una empresa familiar del sector de la salud, un dentista, ¿no? Pues en una ciudad de aquí de España, el padre, el abuelo, en su día montó su clínica dental. Bueno, pues me decía que ya tercera generación, aquí no solamente vinieron de la época de mi abuelo, pues gente pues, a hacer el servicio de odontología. No, solamente vinieron los hijos y vienen los nietos. Es decir, la fidelidad es del mercado, no solamente de los trabajadores. Y esa es una fuerza importantísima. Normalmente el hecho de que haya, diríamos, una apuesta estratégica desde el punto de vista familiar, a diferencia de la estrategia desde el punto de vista empresarial. Normalmente las estrategias son a 5 años vista, 6 años vista, como mucho, ahora ya ni eso, pero bueno. En una empresa familiar la estrategia es la siguiente generación. ¿Cómo queremos dejar esta empresa a nuestros hijos? Lógicamente, esas cosas no se hacen, digamos, en cualquier empresa mal gestionada, sea familiar o no, pero en una empresa familiar esto sobresale muchísimo. Conoce muy bien la cultura del cliente, del mercado, conoce muy bien el barrio, la ciudad, esa empresa familiar, y eso difícilmente compite en las empresas no familiares. Hay algunas que sí, pero las menos. Muchas gracias, doctor. Importante conocer, digamos, estas ventajas competitivas de las empresas familiares y cómo se pueden ir aprovechando. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué relación existe entre los valores familiares y los valores empresariales? Digamos, están muy cercanas, digamos, las estructuras familiares con la estructura de administración, pero también el tema de valores es muy importante tomar en cuenta y cómo esto interacciona y por qué puede ser una ventaja o una desventaja. Bueno, porque las culturas de las empresas familiares son las culturas de las familias. Las culturas de las empresas no familiares son culturas artificiales. Es el gerente general o el presidente del directorio el que decide cuál es la cultura de la empresa, pero no es la cultura de los trabajadores. La impone. Aquí no hay que imponerla. La cultura de la empresa familiar es la cultura, es la identidad de esa familia. Y aquí el valor, el mérito, la capacidad de ahorro, la capacidad de inversión, el trato directo con los trabajadores y con los clientes,
la palabra dada ante una posible alianza con un competidor. Esas culturas están integradas en la familia, forman parte de la identidad. Luego, lógicamente, la van asumiendo las personas que trabajan en ella según se van incorporando trabajadores a esa empresa familiar. Pero cuando hablamos de cultura en una empresa familiar, estamos hablando de una identidad natural, a diferencia de una empresa no familiar, que la cultura es artificial. Es más, para cambiar una cultura en una empresa familiar, perdón, una empresa no familiar que no funcione, tienen que cambiar todo el equipo directivo. En una empresa familiar eso no es necesario, porque el hijo se ha hecho en esa cultura, el hermano se ha hecho en esa cultura. Hay una continuidad intergeneracional de la identidad cultural. Eso es importantísimo. Gracias, doctor. Gracias por su respuesta. También recordándoles que pueden poner sus preguntas en la sección de comentarios. Ya tenemos un par ahí. También los invitamos en Facebook a que lo puedan agregar en la parte también de comentarios y en breve las vamos a leer. La siguiente pregunta que le tengo, doctor, es, usted hablaba de, digamos, cómo ir regulando la continuidad de las diferentes generaciones de la empresa familiar. Habló de unas estrategias que se pueden ir tomando. ¿Cómo se inicia este proceso de continuidad? ¿Quién debería comenzarlo? ¿Tiene algunos ejemplos de alguna continuidad que se ha hecho de forma sana? ¿Qué consejo nos puede dar ahí, aparte de los que ya nos comentó en su presentación? Bueno, pues es una pregunta interesantísima, Mario, que haces, ¿no? A ver, los procesos sucesorios comienzan, lógicamente, desde el punto de vista de la empresa familiar, pues una década antes de que se pueda materializar. Es decir, yo no le puedo decir a mi hijo que estoy interesado que continúe con la empresa, pues bueno, cuando tenga 25 o 30 años, haya acabado su carrera académica, haya tenido alguna experiencia en otro país, y bueno, y de golpe, pues me acuerdo, oye, mira, que tengo aquí una empresa, si quieres puedes volver. Y el otro dirá, pues yo ya tengo mi proyecto de vida, yo ya tengo mi plan profesional aquí. Es decir, el proceso sucesorio empieza como mínimo 10 años antes de que se plantee la posibilidad de materializar. Luego estará, digamos, el plan de carrera profesional para que ese sucesor pues, se haga cargo de la empresa en su momento, en su día. Hay que negociar, digamos, los acuerdos. Mirad, el fundador monta su empresa porque quiere materializar un sueño. A veces los fundadores se equivocan en algo, en que quieren que su sueño sea el sueño de sus hijos. Para que una sucesión sea exitosa, tiene que ser un sueño para los sucesores. Y eso es importante no olvidarlo. Yo te puedo dejar en herencia una empresa estructurada, con trabajadores, con tecnología, con una posición en el mercado. Pero si el sucesor, con todo eso que hereda, se le incapacita para materializar su sueño, más pronto que tarde eso entrará en crisis. Esa sucesión entrará en crisis. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es ese pacto entre predecesores y sucesores. Luego tenemos que decirle al sucesor que tiene que tener dos características importantísimas. Dos. Una, tiene que ser un gran estratega, porque tiene que ser un empresario, como lo fue el padre. Una empresa necesita un empresario. Y un empresario es una persona con mentalidad estratégica. No es el que hace bien las operaciones. Eso se compra en el mercado a los especialistas. Financieros, de producción, de comercialización. Eso los hay. Las escuelas de negocio hacen muy bien, desarrollan muy bien esos perfiles de trabajadores. El empresario, el fundador es un empresario y es un estratega. Ve dónde están las necesidades del mercado no satisfechas y, por tanto, procura esos huecos, conseguir con lo que quiere producir, llegar a esos huecos que son oportunidades que no saben aprovechar los otros. Pero ese sucesor no solamente es responsable de, en su generación,
seguir manteniendo competitiva la empresa. Si es estratega, se supone que sí. Es responsable de seguir manteniendo unida a la familia. Y ahí hay que ser un gran cohesionador. Si solamente es sucesor en lo estratégico y no en lo cohesionador, lo más probable es que en la medida que haga crecer el negocio, crezcan los conflictos. Y eso es enormemente importante también decirse al sucesor y, por supuesto, al fundador o al predecesor. Por tanto, con antelación, 8 o 10 años antes, plantearse, digamos, una reflexión sobre el sueño a futuro. Acordar, digamos, un pacto entre generaciones y dejar bien claro cuáles son las características que el sucesor debe de tener como estratega y como cohesionador. Si todo eso se da y no se hace de la noche a la mañana, indudablemente tendremos un proceso sucesorio exitoso. Si no, más pronto que tarde, habrá grietas y como consecuencia conflictos y como consecuencia el triángulo que os ponía en la gráfica se caerá. Y cuando ese se autodestruya, la empresa se cae. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su respuesta. Especialmente el de estar tomando una decisión tan importante ya 8 años, 10 años antes. Es con mucha visión y con mucha estrategia. Tal vez para ir cerrando esta sección, una última pregunta. Usted hablaba ya en el contexto de COVID, algunas estrategias, algunos temas, algunas oportunidades que hay que ir tomando en las empresas familiares. Pero tal vez para ir profundizando un poquito más en esa parte, ¿por qué las empresas familiares podrían ser más sensibles en este contexto de COVID? Aparte, o sea, todos sufrieron el impacto de la pandemia, pero digamos, las empresas familiares tenían algún riesgo extra en este contexto o alguna oportunidad aparte que se tenga que aprovechar y saber. No, las que les he comentado en la presentación creo que son un poco las más frecuentes que estoy viendo que se están aprovechando, ¿no? Y además aprovecho pues, para incidir, digamos, en esta posibilidad. Y nosotros lo que necesitamos es que la pyme familiar vea que tiene oportunidades de internacionalizarse y justamente además de algo tan barato desde el punto de vista económico como es la digitalización. Con una computadora, con un ordenador, con una línea, digamos, de red pues, razonable, podemos llegar muy lejos. Y casi todas las empresas familiares que estoy teniendo han empezado aprovechando esta COVID, en esta situación, han aprovechado para internacionalizarse. Tienen cada vez más clientes de otros lugares, de otros mercados. A veces en algunas empresas que yo tengo, yo trabajo con pymes familiares, no trabajo con grandes empresas familiares. Es una dinámica un poco distinta, ¿no? Bueno, indudablemente, a veces trabajaban en una sola región y ahora están ya a nivel nacional, pero es que están empezando a tener, digamos, cada vez más presencia a nivel europeo y a nivel internacional, algo menos, pero también se están abriendo. Y vuelvo a repetir, es el momento de redefinir, digamos, las estrategias, los modelos de negocio e incluso algunas empresas que yo no tengo, pero conozco, en esta crisis, bueno, los directorios se plantearon a finales del 2020, después desde marzo que vino los famosos confinamientos, en fin, el momento álgido de la crisis, dijeron con toda la claridad, a los 3 meses de comenzar la COVID-19, dijeron, y esto era antes de verano de aquí de España, si no vemos claro el tema, nos planteamos que en el segundo semestre del año, si vendemos o no vendemos la empresa. Si creemos que nuestro modelo de negocio no se va a adaptar o los costes para adaptarlo van a ser enormes, vendamos cuanto antes. Con esos recursos económicos ya haremos el nuevo modelo de negocio y la nueva empresa. En Cataluña, por ejemplo, se vendieron alrededor de, bueno, pronto, en finales del 2020 se pusieron a la venta empresas importantes. Estoy hablando de empresas con facturaciones de 40, 50 millones de euros y de 40, 50, 100, 200 trabajadores. Se vendieron. Y con eso la familia empresaria, que es familia empresaria, ha montado nuevas empresas, pero adaptadas a las nuevas necesidades y a los nuevos modelos de negocio. Ha hecho caja y ha invertido en nuevos modelos y lo está haciendo. Por lo tanto, tenemos que ser enormemente cautos y al mismo tiempo hacernos estas 2 preguntas estratégicas. ¿Nuestro modelo de negocio seguirá existiendo
después de la COVID? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y hay algunas empresas que no han podido. En el caso de España, en el sector turístico muy en concreto, no solo, pero en el sector turístico, han caído alrededor de... Bueno, entre todos los sectores llevamos con una mortandad de 250.000 empresas. La mayoría no son familiares, porque se da esta paradoja. Las empresas familiares, en épocas de bonanza, suelen ser las que entran antes en crisis. Y en épocas de crisis las que mejor lo resisten. Muchas gracias, doctor. Importante es saber cómo, digamos, la misma empresa familiar puede ofrecer también cierta flexibilidad en algunos casos. Y creo que es algo que se debe aprovechar mucho. Con esta pregunta cierro esta sección y pasamos a la parte de preguntas y respuestas del público. Y le doy la palabra a mi compañera Claudia. Muchas gracias, Mario. Doctor Nogales, tenemos algunas preguntas muy interesantes, no sin antes comentarle que muy activo el chat, felicitando por su excelente conferencia y los tan importantes aportes para las empresas familiares en esta era post-COVID. Comentarle que tenemos la primera pregunta del público, que es del señor José Carlos Ortega Santa Cruz, y él nos dice, ¿qué hacer cuando ya hay conflicto en una empresa familiar? Cuando un grupo ha tomado el control y desplazado a otro, cuando ha habido pérdidas importantes en la empresa para remover a la gerencia que es un familiar. Muchas gracias, doctor Nogales. Ahora, la primera cuestión importante es que en esos casos lo mejor es dejarse asesorar por algún profesional que comprenda, digamos, ese tipo de conflicto o ese tipo, diríamos, de problema, ¿no? Eso es importante. No todos los asesores entienden todo tipo de conflictos. A veces son conflictos que tienen que ver más con lo personal, estrictamente personal, por las personalidades de las personas que están implicadas en esa familia. Otras veces son cuestiones de problemas de falta de visión estratégica o técnica. Otras tienen que ver, digamos, con situaciones de carácter económico. Depende del tipo de conflicto. Es verdad que a veces se juntan unos con otros, ¿no? ¿Cuál sería entonces por el que habría que empezar, ¿no? Pero normalmente en una empresa familiar, cuando el conflicto ya se ha materializado, es porque los recursos intelectuales, lógicos, esa familia no los tiene. Alguien tiene que venir y ponerlos encima de la mesa y dejarse enseñar. No podemos ser expertos en todo. Cuanto antes te plantees la posibilidad de dejarte asesorar por personas que tienen experiencia en esa clase de problemáticas, pues existen muchas posibilidades de empezar, digamos, a ordenar las cosas. Siempre digo una cosa, en estos temas de la pregunta, no confundamos un problema con un conflicto. Y a veces se tiende a pensar de que una familia está llena de problemas. Suele haber muy pocos problemas, pero que se dispersan en muchas áreas de esa empresa familiar, de esas personas. Pasa un poco como con las parejas, ¿no? A veces hay un problema serio, pero que se dispersa, digamos, para toda una serie de momentos y de circunstancias. Pero tenemos un solo problema o dos problemas, no tenemos 1000 problemas, pero tendemos, digamos, a, como nos genera tensiones en distintos ámbitos, decir que tenemos distintos problemas, muchos problemas. Es bueno que haya una reflexión. Por eso yo digo que en los consejos de familia, cuanto antes debe de haber algún miembro que no es de la familia. Porque como no está, digamos, implicado emocionalmente y tiene, digamos, un conocimiento al respecto de la función que tiene que hacer en ese consejo de familia, pues ayuda, digamos, a ordenar las ideas, a separar las cuestiones racionales de las emocionales, a separar las cuestiones de intereses de las cuestiones de conjunto, ¿no? Cada uno tiene sus intereses, tiene su personalidad, tiene sus circunstancias. Y no es fácil dar respuestas a todos. Pero si todos trabajamos con la lógica de siempre, lo que hacemos es potenciar el conflicto. Muchísimas gracias, doctor Nogales. Creo que es muy valioso este consejo que usted da de dejarse asesorar y sobre todo de atender a un experto en este tipo de casos.
Me voy a permitir también compartir con usted un comentario que tenemos de la señora Soledad López. Ella nos dice que quisiera pedirle, doctor Nogales, que pueda escribir nuevamente la última frase que leyó al cerrar su conferencia y compartir también los títulos de sus libros. Por otro lado, tenemos una consulta específica del señor Raúl Ramírez que nos dice cómo detectar el momento exacto en que los miembros de la familia deben abandonar el trabajo gerencial, la junta directiva e incluso la junta familiar. Muchas gracias, doctor Nogales. Bueno, con respecto a los libros, yo dejé ahí en mi correo, dejé mi web, la web corporativa, incluso el canal de YouTube. Por tanto, si se meten ahí, pues pueden tener acceso o me escriben directamente si les parece bien, o a través del canal o a través de LinkedIn pueden hacerlo, ¿no? Con respecto a la cuestión, se me ha ido el santo al cielo de la pregunta. Con mucho gusto. Yo se la repito, doctor Nogales, y la pregunta era la siguiente del señor Raúl Ramírez. Él dice, ¿cómo detectar el momento exacto en que los miembros de la familia deben abandonar el trabajo gerencial, la junta directiva o incluso la junta familiar? Gracias, doctor Nogales. Bueno, la junta familiar no la deben de abandonar nunca. La junta directiva, entendiendo por junta directiva el equipo de gerencia, otra cosa es el directorio. En principio, cuando la empresa va creciendo, hay un momento en donde ya es importante que se diferencien las funciones complementarias. El equipo de gerencia, ¿qué es lo que controla? Controla la empresa puertas adentro, en todas las operaciones. El directorio controla la empresa puertas afuera, por tanto, todo el análisis de los mercados, de las oportunidades de negocio. Es decir, el directorio lleva el negocio de la familia. El equipo de gerencia lleva la empresa familiar, las operaciones. Llega un momento en donde dices, bueno, ¿dónde podría la familia generar más valor añadido? ¿Siguiendo en las operaciones o yendo ya al negocio? Había un importante profesor de hace ya 30, 40 años, ¿no? Norteamericano, que decía que en la empresa todos son gastos. Las ganancias están en la calle. Normalmente los empresarios, buenos empresarios fundadores, son grandes negociantes. Y generalmente están muy poco en el equipo de gerencia. Inmediatamente van contratando a personas expertas en las operaciones de la gerencia, en finanzas, en esto y lo otro. Él está fuera, haciendo contactos, trayendo acuerdos, pactos. Eso es enormemente importante que se tenga en cuenta. Cuando la familia entiende que donde tiene que estar fundamentalmente es en el negocio, tiene que salir de la gerencia. No tiene ningún sentido, porque el valor añadido ya lo puede hacer gente mucho más preparada que ellos y a menor precio. Porque la hora que está llevando operaciones no está haciendo contactos, no está haciendo negocios. En la empresa se hacen, digamos, todas las operaciones de aquellos contratos que se han hecho previamente en el ámbito de los mercados. Yo tengo que traer encargos, porque mi empresa, yo soy el estratega, yo soy el empresario, yo traigo encargos a mi empresa y las hacen las personas que he contratado para ello. Pero yo me tengo que dedicar al negocio. Si solamente estamos en operaciones, el negocio te lo lleva a la competencia. Muchísimas gracias, doctor Nogales. También tenemos un comentario que me quisiera permitir poder compartir con toda la audiencia y con usted, doctor Nogales, de la señora Patricia Ariano. Ella dice, es importante no tergiversar la información. La quiebra de las empresas a nivel mundial es resultado de las restricciones políticas de los gobiernos, obedeciendo a un organismo mundial de salud llamado la OMS. Sabemos ya que dichas restricciones fueron ilegales e inconstitucionales en todos los países del mundo. Así que pues ella considera que no hay que culpar a un supuesto virus. Esto es un comentario, no sé, doctor Nogales, si usted tuviera alguna reacción al comentario, si no pasaría a una siguiente pregunta de la red de Facebook. Bueno, yo creo que la reflexión es enormemente importante, se sale un poco del tema de la conferencia, sí, pero no quiero dejar de decir unas palabras. Nosotros tenemos que pensar que como empresarios y como familias empresarias
uno de los puntos débiles no, gravísimos que estamos teniendo en lo que sería el mundo de las empresas familiares, es que a nuestros hijos se los está educando el hijo de la empresa. Nosotros tenemos que ser transmisores del mundo de la empresarialidad, del mundo del valor del capitalismo, del mundo del valor de los acuerdos espontáneos y voluntarios. Nosotros tenemos que pensar en términos, digamos, de generación de riqueza, porque es la mejor forma de acercar la igualdad, respetando las diferencias. Entonces, lo que nos están imponiendo en la OMS, en la ONU, eso del globalismo, esos gobiernos mundiales, gente que nunca ha generado riqueza alguna, nos están imponiendo a los generadores de riqueza unos criterios que indudablemente cada vez hacen que las empresas sean menos libres y los trabajadores menos rentables. Porque el trabajo, entre otros bienes, el trabajo es un bien y los trabajadores somos un bien. Resulta que lo han cargado tanto de cargas impositivas que hace a todos pobres. En España en concreto, eso que llamamos los mileuristas, ganan 1.000 euros. El empresario paga 2.000, pero el trabajador solamente de 1.000. Y ahora con la inflación, además con esos 1.000, lo que hace 6 meses podía comprar, ahora compra menos en la cesta de la compra. Tenemos que ser enormemente rigurosos y exigentes como familias empresarias. Hemos de lograr por todos los medios meternos muy bien como principio estratégico, educar a nuestros hijos en nuestros valores. El Estado, cuando les educa en función de los intereses de los gobiernos. Muchísimas gracias, doctor Nogales, y efectivamente importante preservar esos valores de la libertad. Muchas gracias por este importante aporte. Me gustaría ya cerrar esta sección con 2 últimas preguntas que nos han llegado desde nuestras redes sociales en el Facebook. Y dice así: ¿cómo superar las debilidades de las empresas familiares que principalmente radiquen la dificultad para conseguir financiamiento, ya que las empresas familiares tienen una alta aversión al riesgo, ya que su propio patrimonio pues está en juego? ¿Cómo superar estos obstáculos que enfrentan? Y otra de las preguntas es cómo mejorar el apoyo del gobierno a la facilitación de acceso a financiamiento a través de simplificación de requisitos. Muchas gracias, doctor Nogales. Bueno, en primer lugar, ya os comentaba en la exposición que cada vez las pymes familiares o las medianas empresas familiares están siendo, digamos, mucho más atractivas para inversores externos. No tiene por qué, las empresas familiares son reacias, en cierto sentido con razón, a incorporar accionistas no familiares al accionariado de la empresa familiar. Cada vez hay más apertura a eso, ¿no? Yo conozco cada vez más empresas que a lo mejor del 100% del accionariado, pues hay un 15, un 20%, hasta un 30% que son accionistas no familiares, ¿vale? Entonces, bueno, el otro 70% son de la familia, por lo tanto tienen mucho poder en el accionariado para imponer en alguna medida sus objetivos estratégicos, ¿no? Digo que no obligatoriamente tienen que vender acciones. Lo vuelvo a repetir, repito, es decir, cada vez hay más inversores, pequeños inversores, en donde ven que una empresa familiar es muy constante en su itinerario de crecimiento, sin conflictos, cada vez teniendo más rentabilidad, y llega un momento en el que dice, para dejarle 200.000 euros o dólares, ¿no?, al banco para que inviertan en sus objetivos, ¿no?, o Telefónica en el caso de España, por poner algún ejemplo, BBVA, yo sé, ¿no? Prefiero meterlo en esta pequeña empresa que tengo, digamos, mucha confianza en ellos, les conozco desde hace tiempo y dejo ahí mi dinero. Punto. Que me den por ello, digamos, hacemos un acuerdo en el que me da usted en el año 2022 por este $500.000 que tengo, digamos, en mi cartilla, en mi calcetín, en vez de tenerlo ahí, que con la inflación voy a perder capital, inevitablemente al menos un 6 o un 8% al final del ejercicio. Bueno, pues aquí, si tengo un crecimiento de un 6, 8 o un 10%, por lo menos voy a tener un superávit de un 4%, aparte de la inflación que me lo quitará. ¿Que resulta que va bien? Bueno, pues lo dejo un año más. A lo mejor a mí no me interesa comprar acciones de ninguna empresa, me interesa solamente invertir. Por tanto, tenemos que ser cada vez más conscientes de buscar otras fuentes de financiación
Fijaros los jóvenes con las startups que parten de cero y se crean, digamos, distintos proyectos empresariales. Si lo están haciendo los jóvenes, ¿por qué no lo están haciendo empresas que llevan 30, 40, 50 años de existencia? Digo pymes. ¿Sí? Es importante, por eso es tan importante cuando hablaba antes de negocio. Usted, no solamente como empresario, ya no digamos si usted es el sucesor en la segunda o tercera generación, usted tiene que salir al mercado a ver distintas fuentes de financiación. El banco, ya lo sabemos, de toda la vida es un clásico y a lo mejor hasta en cierto momento nos puede interesar, pero hay otras fuentes de financiación. Y tenemos que vender también la empresa para esos potenciales financiadores. Marcaremos los límites hasta dónde queremos financiarnos con estas fórmulas, igual que marcamos un límite de riesgo hasta dónde queremos endeudarnos con un banco. Aquí no nos endeudamos, aquí lo que hacemos es todo lo contrario. Nos viene dinero a cambio de garantizarles una ganancia, un beneficio, pero va a ser nunca menos en proporción a lo que tendrían los accionistas de esa empresa. Muchísimas gracias, doctor Nogales, por su respuesta tan oportuna para esta pregunta. Tengo una última cuestionante de parte de los seguidores en Facebook y nos dicen pues, que es un webinar muy interesante y quisieran preguntarle, doctor Nogales, ¿cuál es la primera señal que indica que es el momento de que la empresa familiar inicie una transformación? Ya usted compartía un poco de todas estas tendencias de la transformación tras la pandemia. Y si es un asunto puramente financiero o hay otros signos que van apareciendo en esta transformación. Muchas gracias. Bueno, una de las cuestiones importantes que yo les digo a todas las pymes familiares con las que trabajo y al principio del ejercicio económico comentamos en qué queremos innovar este año. Y a veces es un pequeño restaurante. En el caso de España, ya saben ustedes, el tema de las tapas, ¿no? de la pequeña restauración, ¿no? ¿Qué nuevos, digamos, modelos de tapa vamos a hacer? ¿Para qué clase de segmentos de mercado? ¿A qué precio? ¿Y en qué tiempo van a salir esas nuevas tapas? Y estamos hablando de una cosa pequeña. Lo que no puede ser es competitivo haciendo el mismo modelo de producto que lo hace el de enfrente. Porque si empiezas a competir en precio, resulta de que al final acabarás con el negocio. Es decir, tú tienes que vender valor. El precio no es algo que no tengamos, digamos, que ver, pero no podemos sacralizarlo, y menos que nos ponga límites. Si mi producto creemos que vale tal cantidad de precio, hagamos todo lo posible porque sea, digamos, deseable por el mercado. Pero no compitamos, digamos, con la competencia en precio. Por eso es tan importante el tema de la innovación. En ese pequeño restaurante, en un caso en concreto, se metió a un jefe de cocina, que era un chico joven que había acabado la carrera de cocina en una de las principales, aquí en el caso de Sevilla, uno de los principales centros de restauración. Y creó alrededor de 20 nuevos modelos de tapas. Y resulta de que estaba más o menos en una situación estándar, pues en poco tiempo, y en este momento de la crisis, es cuando más ha vendido. Por tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es la innovación. A veces pensamos que no podemos innovar en lo que estamos haciendo. Siempre se puede innovar. Y ese es un tema estratégico. Luego, cómo llegar, digamos, a través de la digitalización a mercados nuevos. Toda empresa de servicios, en este momento, en el caso de las empresas con las que yo trabajo, si son de servicios, la mayor parte se han ido convirtiendo en empresas con un canal, si son servicios, como es el caso mío, de consultoría, o sea, a veces diseño, en fin, arquitectura, se pueden hacer a través de ordenador. Pero, si no, se han convertido en empresas de transporte. Esa empresa de restauración que os decía, ahora lleva la comida a casa. Porque venir a comer viene la tercera parte. Pero ellos están haciendo la misma cantidad de comidas, incluso más que antes, pero la llevan a casa. Te han tenido que
buscar una alianza con otra empresa familiar que lo que hace es transporte, pequeño transporte dentro de la ciudad. Pero han llegado a esas UTEs, esa unión temporal de empresas. Han llegado a esas alianzas. No van solos, van de acuerdo. Y han innovado en los procesos, se han adelantado a las necesidades de los clientes. No solamente han visto nuevas demandas, no, las crean. Esa es una primera cuestión importante. Por eso siempre digo, por favor, piensen ustedes en el negocio, piensen ustedes en las necesidades del mercado. Compárense con la competencia, busquen los huecos. El negocio está en la calle, dentro solamente hay operaciones. Y esas siempre cuestan. Si tuviéramos que vivir con lo que ganamos de las operaciones, pues lo comido por lo servido, que diríamos un poco aquí en España. El balance positivo está justamente en el ámbito del negocio. Ahí es donde tenemos que hacer. Y ahí está el directorio. Ahí está el directorio. Y nadie conoce mejor el negocio que quien lo ha creado. Por eso, cuanto antes salga la familia del equipo de gerencia y más antes se meta en el directorio, antes todos son negociantes y piensan como empresarios y no como operadores. Las operaciones las hacen las gerencias. Y ahí tenemos gente muy preparada en el mercado, muy actualizada. Nosotros tenemos que pensar en el negocio. Y luego tenemos que profesionalizar a la familia para que los valores del ahorro, del trabajo, del mérito y de la inversión no se los dilapide la familia vía dividendos al final del ejercicio. Muchísimas gracias, doctor Nogales, por pues esta, sobre todo, tan motivadora respuesta. Muchísimas gracias. Quisiera también, antes de cerrar este importante evento y agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado, agradecer pues la presentación y tan importante conferencia con tan valiosos aportes al doctor Nogales. Agradecer a la licenciada Betty Lobos Boyat, a nuestro director ejecutivo y a toda la audiencia que nos ha acompañado. No sin antes cerrar con algunas de las pues, intervenciones del doctor Nogales y sobre todo consejos de que el éxito de las empresas familiares tras la pandemia pues justamente va a depender de esta doble estrategia que él ya nos ha compartido sobre la estrategia que tenemos a nivel de empresa, pero también la estrategia que tienen las propias familias, ¿verdad? Y la transformación dependerá de vender valor y cambiar el modelo para innovar hacia nuevos mercados. Así que muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy y esperamos seguir teniendo este tipo de eventos tan exitosos y enriquecedores para todos ustedes. Muchísimas gracias y un feliz día para todos y muy buenas noches, doctor Nogales, para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.